Es muy interesante ver cómo el apóstol Pablo hablaba acerca de la elección incondicional, acerca del pueblo del Señor. Así que también vemos y pudimos conocer los argumentos teológicos de su existencia. El argumento cosmológico, causa y efecto. Nada existe ni se mueve sin que algo o alguien le haya dado existencia y movimiento. Así que esa causa, mis amados hermanos, esa primer causa tiene que haber existido antes de todo y haber tenido la capacidad de crear y dar vida, el cual solamente pudo haber sido Dios. Así es de que Dios es autoexistente. Está también el argumento teológico, el orden y la belleza. Este argumento, mis amados, está a favor de Dios, de la existencia de Dios, y se basa en el orden en cada aspecto de su creación. Desde los astros, los planetas, las estrellas, el sol, la luna, el tiempo, las plantas, los animales, la vida, todo está completamente ordenado. Así que este argumento es muy interesante. Tuvo la cual planificó y hizo que todo funcionara a la perfección. Así que solo un ser omnipotente, omnisciente, como Dios es capaz de hacer todas estas cosas, mis amados. También podemos ver el argumento ontológico, que fue lo que estuvimos viendo también la semana pasada. Y esta es la idea de un ser supremo. Anselmo de Canterbury, un arzobispo de Inglaterra de los siglos X y XI, que fue un teólogo, él planteó este argumento sobre lo que todo ser humano piensa y siente, que tiene que existir un supremo que trasciende todo ser, a todo ser existente. Así que este argumento es muy interesante, también como el antropológico, la idea de un ser moral. Vemos al filósofo alemán del siglo XVIII, Immanuel Kant, que plantea este argumento basado en que todo humano tiene un sentido innato de moralidad. Así que ese ser santo, su autoexistencia, quien ha dado leyes y mandamientos para regir la vida de todo ser humano. Vemos nosotros también el argumento biológico o biogenético. Solo la vida produce vida. Todo lo que tiene vida debe de haber sido creado por alguien que posee vida en sí mismo. Así que solamente Dios tiene esta característica biológica y biogenética. Dios creó los vegetales. Esto es algo interesante. Dios creó las plantas, Dios creó el cielo y la tierra, Dios creó todo por cuanto existe. Así que también podemos ver la vida misma del ser humano. Empezó por el acto el cual Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Porque contigo está el manantial de la vida, lo decía el salmista en el capítulo 36, versículo número 9. Estos fueron los argumentos que estuvimos viendo la semana pasada, y hoy también, mis amados hermanos, estaremos viendo Dios es una persona espiritual. Así es de que, como punto 1, nuestro hermano Jimer, Dios te bendiga, saludos cordiales, mi hermano, hasta Ecuador. Dios es una... Perdón, ¿sí, Adrián? Sí, pero me está sirviendo acá, hijo, perdón. Así que Dios es una persona. ¿Por qué? Porque se comunica de manera personal con lo que ha creado. Saludos, evangelista apologista, bendiciones, bienvenido. Saludos también a cada uno de los que están ingresando. Así que es importante
establecer desde el principio, la misma Biblia establece desde el principio acerca de lo que es Dios y nos presenta a Dios de una manera personal. Por ahora no estoy recibiendo personas arriba, más adelante sí, por favor, me van a disculpar, porque ahora pues estoy enseñando y más adelante podemos hacer preguntas si así lo desean y así de esa manera también poder subir. Así que Dios se presenta de una manera personal ante lo que Él ha creado. Aquellos que no parten de la premisa suelen caer en error cuando no creen que Dios se comunica de una manera personal. Dios es una persona espiritual. Muchos creen en su mente que Dios es impersonal, que estaría difuso por el universo e imposible de poderlo describir. Muchos de los panteístas han caído en la gran equivocación que creen que Dios es todo y todo es Dios. Es un error que ellos tienen como panteístas. También los animistas, ellos llegan a un extremo que atribuyen la divinidad a las cosas creadas. Ellos, por ejemplo, adoran al sol, la luna, las estrellas, a los árboles, a los mismos animales. Estos son errores muy comunes al no creer que Dios es espiritualmente una persona. La Biblia nos presenta, mis amados, a un Dios personal que se comunica con sus criaturas y se manifiesta de diversas maneras, dando a conocerse aspectos propios de su misma personalidad. Así que vemos que también la Biblia nos da una definición de Dios. Dios es espíritu, Él es perfecto. Así que en Él todo cuanto tiene su origen, Él lo sostiene desde el principio al fin. De hecho, vemos cómo cada hálito del ser humano está en las manos de Dios. Así que solo Dios decide cuándo una persona se va de este mundo. En Él está el manantial de vida. Pero también Él, al ser el dador de vida, también Él puede quitarla. Solo voy a pedir aquí un favor. Puedes decirle que no. Se escucha bastante acá. Perdón, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Así que no encontramos, mis amados hermanos, en ninguno de los pasajes de la Escritura que trate de definir a Dios o describirlo analíticamente como que si Él fuese un objeto. Así que lo más cercano a lo que define la Escritura, quién es Dios, son las mismas palabras que el mismo Señor Jesucristo le expresa a aquella mujer samaritana. Así que el Señor le dice, Dios es espíritu, en Juan capítulo 4, versículo 24, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Así que aquí vemos la esencia personal de un Dios espiritual. Un espíritu es real. Dios le bendiga a mi hermana Ana Padilla también, bienvenida. Aunque no tenga un cuerpo como el nuestro, Dios es una persona. No debemos pensar en Dios como algo físico, como erróneamente lo perciben muchos sectaristas que enseñan que Dios y Adán son la misma persona y que por lo tanto Dios posee un cuerpo como el nuestro. Esto verdaderamente es limitar a Dios en su existencia temporal imperfecta y completamente perecedera. Nosotros sabemos que de la manera en que Dios se presenta personalmente, físicamente, es a través de su Hijo amado Jesucristo. El Señor Jesucristo mostró a Dios de manera física al adoptar un cuerpo. 1 Timoteo 3:16, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Recordemos allá en Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde se conoce como el Shema de Israel. El Shema de Israel se habla, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Aquí vemos
la composición de un Dios tripersonal. Más adelante nosotros podemos ver datos muy importantes, como lo es nuestro Señor Jesucristo, de la manera en que el apóstol Pablo, mis amados, lo define acerca de que en Él habita la plenitud de la deidad de Dios, allá en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dios es espíritu, pero su personalidad difiere de la del Espíritu Santo. Esto es importante también conocerlo a través de las Escrituras. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, lo que está dando a entender es que su forma de existir es diferente a la nuestra. El término espíritu viene del hebreo ruach y del griego pneuma, y puede tener un significado mucho más amplio cuando se usa para describir el aire. Pero en Juan capítulo 4, verso 24, se usa en sentido más restringido para distinguir la forma esencial de la existencia de Dios. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que también podemos ver que se designa con esta forma, con este término, a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, pero jamás lo confunde con la persona del Padre, con el Espíritu del Padre. Eso es importante también entender. A Él se refirió nuestro Señor Jesucristo cuando Él dice, allá en Juan capítulo 14, versos 16 y 17, y yo rogaré al Padre, y os dará, ¿qué dice? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Es interesante ver la distinción que Jesucristo nuestro Señor hace acerca de Dios como Espíritu en Juan 4:24 y en Juan 14:16. Da a entender la tercera persona de la Trinidad, en este caso, el Espíritu Santo, que sería enviado ¿por quién? Por el Padre. Esto es interesante ver la distinción que hace nuestro mismo Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Así que vemos las cualidades como persona divina. Dios es una persona que posee inteligencia, mis amados. Él posee sentimientos, posee voluntad. Dios, por supuesto, es invisible, pero no es como lo designan algunas personas, que como que fuera un vapor, un aire, un viento. Tampoco se puede definir como un elemento celestial difuso que anda por el firmamento. Dios es un espíritu personal, por lo tanto Él piensa, siente, Él actúa. Estos aspectos son muy importantes de la personalidad del ser de Dios que se revelan en la palabra. Solo un Dios personal puede planificar sabiamente, puede amar, puede aborrecer santamente y actuar de manera poderosa. Así que Dios es un ser inteligente. A través de las Escrituras, mis amados hermanos, se puede describir a Dios como un ser incomparablemente inteligente, como la fuente inagotable de toda sabiduría. Job capítulo 12, verso 13, la Escritura nos dice, con Dios está la sabiduría, el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. También en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Así que Dios también manifiesta sus sentimientos como persona espiritual. La Biblia también abunda, mis amados, en mucha información acerca de los sentimientos de Dios como una persona real. Cuando la humanidad, mis amados, se corrompió en su pecado, en su violencia y en rebelión en contra de Dios, Dios mismo expresa algo interesante acerca de sus sentimientos. Génesis capítulo 6, versículos 5 y 6, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y dice, se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Solo un ser personal podría tener este tipo de emoción, de sentimiento. El resentimiento que Dios tiene de enojo
constante contra los que hacen lo malo se puede manifestar en las palabras del mismo salmista, allá en el capítulo 7, verso 11. Dios es justo y Dios está airado en contra del impío todos los días. Interesante lo que podemos ver a través de la Escritura, mis amados hermanos. Así que Dios también, al ser un ser personal, tiene voluntad propia. De igual manera podemos ver, mis amados, en las Sagradas Escrituras la facultad de Dios de disponer, de ejecutar cada una de sus obras de acuerdo con su soberana voluntad. Gracias, mi hermana Anita. Un ejemplo es lo que el salmista allá en el capítulo 115, verso 3 decía: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Esto es voluntad propia, soberana. Dios hace lo que Él quiere. Allá en Isaías 55:10, Él manda su palabra como lluvia y la hace prosperar para lo que Él la haya enviado. Mi hermana Filia, Dios le bendiga, gracias por estar acá. Así que como persona divina, Dios no solo es la plenitud de toda la inteligencia y lo más profundo de todos los sentimientos. Él es libre para decidir y ejecutar sus obras según su soberana voluntad. Así que vemos nosotros en el Salmo 135, verso 6, cómo el salmista define la soberanía de Dios. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Es interesante ver estas porciones tan importantes de la palabra acerca de la soberanía de Dios. Dios tiene una voluntad propia y que la ejecuta con tanta libertad porque Él es el dueño de esta creación y Él hace como Él quiere. Así que vemos también como Dios, anteriormente lo vimos, como Él posee y manifiesta sus sentimientos. Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Así que Dios también, al ser un ser personal, tiene inteligencia. Él con su poder, en Él está el poder, la sabiduría, suyo es el consejo y la inteligencia. Oh, profundidad de las riquezas y sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos, porque ¿quién entenderá la mente del Señor? Es interesante ver todo esto tan precioso de parte de Dios. Un Dios que no tiene personalidad hubiera sido incapaz de crear a una persona a su imagen y semejanza, como lo hizo con el hombre, allá en Génesis capítulo 1, versículo 26. Y creó Dios al hombre, a su imagen lo creó Dios. Solo un ser personal podría crear a un individuo, a una persona. Es interesante ver estas cosas. Así que Dios, su obra como dador y sustentador de la vida, Él demostró esta capacidad en su creación. Desde el mismo momento, mis amados, los que están presentes, en que el humano abre la palabra de Dios y lee las primeras páginas, se da cuenta de que Dios no solo es un ser personal que se comunica con el hombre, sino también Él es creador omnipotente de todo cuanto existe. Él es la fuente inagotable de vida, de quien deriva toda su existencia, la que hay en el cielo, en la tierra, en las aguas y las profundidades del mismo abismo. Dios se distingue de los dioses falsos, de los dioses muertos. La Biblia presenta a nuestro Dios como el Dios viviente. Así que se puede ver cómo se destaca esa enorme diferencia que hay entre Dios y los dioses muertos que adoran los mismos paganos. Josué dijo a los hijos de Israel allá en Josué capítulo 3, verso 9 y 10: acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jabuseo. Es que es interesante ver cómo Dios sustenta la vida, y Él es el mismo dador de tal vida. Estas naciones adoraban a dioses falsos cuando iban a conquistar Canaán. Josué
al entrar a la tierra prometida. Estas naciones, pues ellos adoraban los dioses falsos, por lo tanto estaban ellos condenados al exterminio. Y si el pueblo de Israel no derribaba todos aquellos argumentos, ellos serían entregados a lo que era la adoración de dioses muertos. Así que el apóstol Pablo también alude a la eternidad de Dios cuando le escribe a Timoteo, refiriéndose a la iglesia como la casa que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios. 1 Timoteo 3:15. Los hebreos, mis amados hermanos, ellos veían a Dios en los eventos de la historia como el Dios vivo y verdadero. Una forma muy común ellos de empezar un voto era usando las mismas palabras, vive Jehová, como lo vemos en Jueces 8:19. Dios jura por su propia vida en Números 14:21. Dios y la vida están intrínsecamente unidos, pues en la Escritura, mis amados, no se habla a ningún Dios de muertos, sino al Dios de los vivos, como lo dice Marcos 12:27, y en Salmos 36:9, Dios es la fuente de la vida. Dios tiene vida en sí mismo, mis amados, y esto lo imparte a sus criaturas. El Señor Jesucristo habló del Padre como aquel que tiene vida en sí mismo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Juan capítulo 5, versículo 26. Así que Dios es el que da vida a todas las cosas, como lo dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 13. Ninguna criatura, mis amados, tiene vida en sí misma. Toda vida, lo que es respecta a la vida, es un regalo de Dios. Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su cuerpo. Así que para que se convirtiera esta persona en un alma viviente, es por medio del ruaj de Dios, por medio del respiro, por medio del soplo de vida en las narices de Adán. Es interesante cuando vemos que aún Adán compartía aquella vida física con la vida animal. Él fue creado exclusivamente, mis amados, a la imagen ¿de quién? De Dios. Y por lo tanto, Adán tenía la capacidad de establecer una relación con el Dios vivo. Así que la vida física nos ha transmitido por medio de Adán. Pero el Señor Jesucristo, nuestro Señor, Él es el que da ese espíritu de vida, el dador de vida. 1 Corintios 15:45. Así que en su primera venida, nuestro Señor Jesucristo, Él muere por nosotros y resucita de los muertos. Y así fue como Él destruyó la muerte y trajo a nosotros la vida y la inmortalidad por medio de ¿qué? Del Evangelio, como lo dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Porque es importante estudiar teología sistemática para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, para conocer al Dios vivo y verdadero, mis amados. Recuerden, teos significa Dios, logía, que significa estudio. Todo creyente está llamado a tener un conocimiento sistemático de quién es Dios, quién es la persona de Dios, sus atributos, quién es Dios. Eso es importante que cada uno de nosotros como creyentes lo entendamos. Bendiciones, mi hermano Eduardo. Gracias por estar aquí. Así que le haré unas preguntas. Si usted está de acuerdo en responderlas, gloria a Dios por ellas, por esas respuestas. Por lo menos usted podría mencionar de qué forma Dios le habla a la humanidad. ¿Cuáles son las 4 formas en que Dios ha establecido comunicación con la humanidad? ¿Cuáles son esas respuestas? ¿O tiene usted por lo menos una del estudio que hemos estado llevando? Le pido 4, pero si usted quiere darme una, excelente. ¿De qué forma Dios habla a la humanidad? El Espíritu Santo, la palabra. Gracias, mis hermanos, por participar. Excelente. Dios habla a través de la conciencia del hombre, sin entender el hombre lo que Dios ha hecho. Muy bien, la palabra, excelente, amén. Dios habla por medio de las cosas creadas, así que el hombre, mis amados, no tiene excusa de que hay un Dios soberano y creador. Él habla a través de lo creado. Él habla, mis amados hermanos, por supuesto, por medio de la palabra.
quiere que Dios le hable a usted, abra su Biblia, léala. De esa manera es que Dios habla para con su creación. Y la manera más precisa, hermosa, donde Él establa una relación con la humanidad es a través de Jesucristo. La manera en que Dios habla para tener una relación personal con todo ser humano es con su Hijo amado, el Señor Jesucristo. No hay otra manera de acercarse al Padre sino solamente a través de Jesucristo, nuestro Señor. Otra pregunta podría ser, si usted me tiene alguna respuesta, ¿por qué razón la Biblia no trata de probar la existencia de Dios? ¿Cuál es la razón? A ver si alguien desea contestar, tanto en Meet como en TikTok. Voy a tomar un poco de agüita. Bueno, y la razón primordial, mis amados hermanos, es que la Biblia da por sentada la existencia de Dios. Usted puede tener Génesis capítulo 1, versos 1 y 2 como referencia exacta, ya que en el principio dice: creó Dios los cielos y la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí no está diciendo, es que crean que Dios fue el que creó. No, ahí dice Dios creó y da por sentada la existencia de Dios. Cuando vemos otro ejemplo, es que como Dios creador, Él no necesita que nosotros creamos que hubo un Dios, sino Él es Dios y Él es creador, Él es eterno. Otra pregunta, de acuerdo con Salmos capítulo 14, verso 1, aquellos que se les da una calificación allí, que niegan a Dios, ¿de qué manera Dios los trata? ¿Cómo les dice? ¿Cuál es el calificativo que Dios le da en Salmos capítulo 14, verso 1, a aquella persona que no cree en Dios? Necio, hermano Eduardo, wow, está tremendo mi hermano Eduardo, Dios me lo bendiga. Excelente respuesta. Dios le llama necio. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. ¿Cuál sería el error? Otra pregunta que cometen los panteístas y los animistas. ¿Cuáles serían el error garrafal? Bueno, los panteístas, ¿qué creían? ¿O qué creen? Creen que Dios es todo y todo es Dios. Grave error. Los animistas creen que Dios es lo creado, o sea, le atribuyen divinidad al sol, a la luna, a las estrellas, a las constelaciones. Eso es un grave error. Dios es el creador de todas estas cosas y por Él subsisten. Pero no podemos llamarle a la naturaleza. La naturaleza es Dios. Es un mal concepto. La naturaleza subsiste porque hay un Dios creador que creó la naturaleza. ¿Podría dar usted, mi amado hermano, hermana, que están presentes en Meet como en TikTok, una cita bíblica? Sí, mi hermano Eduardo, así andan, todos somos Jesús, dice, sacando fuera el contexto de Juan 17, me imagino, porque ellos ahí cuando el Señor ora, ¿verdad, mi hermano Eduardo? Y dice que sean uno como nosotros somos uno, en perfecta unidad. Ellos están completamente descontextualizando lo que el Señor mismo estaba diciendo. Es como los dos serán una sola carne, la mujer y el hombre. ¿Se acuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 2? Entonces creó Dios de la costilla de Adán a Eva. Y Él dijo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Y el Señor les dice, serán una sola carne. Aquí es interesante. Es menester poder ver que se está hablando de una unidad compuesta. Cuando el Señor Jesucristo decía que sean uno como nosotros, no quiere decir que ahora nosotros todos somos Jesús. No, eso no es así. Jesucristo es el Señor. Y cuando decía sean uno como nosotros somos uno, está hablando de una unidad compuesta entre varios individuos. Así que, mis amados hermanos, podríamos nosotros citar algún pasaje de los aspectos de la personalidad de Dios. Podríamos citar, por ejemplo, su inteligencia. ¿En qué libro podríamos ver la inteligencia de Dios?
Bueno, Job capítulo 12, verso 13 es muy importante poderlo escribir. Si usted lo puede poner al margen, será excelente, ya que ahí habla de su inteligencia. En Génesis capítulo 6, verso 5, también de parte de la personalidad de Dios, Él tiene sentimientos y le dolió a Dios haber hecho al hombre. Es un sentimiento, parte de la personalidad de Dios. En el Salmo 115, verso 3, vemos también su soberanía. Es importante estas preguntas después de una teología sistemática acerca de quién es Dios. Es importante que usted también coloque estas preguntas. ¿Podría usted hablar acerca del argumento cosmológico? El argumento cosmológico, mis amados hermanos, es Dios que da vida. Él es el creador de todas las cosas. ¿Podría usted definir el argumento teológico? Y esto, hermanos, es el orden que Dios emplea para crear. Aquí podemos ver, por ejemplo, los días, los meses, los años, las estaciones. Es una forma de ver el argumento teológico. ¿Podría usted describir, así es mi hermano Eduardo, las cosas subsisten en él, el argumento antropológico o moral? ¿Podría usted más o menos argumentar? Bueno, es que Dios, Él es el que establece los parámetros de la moral a través de sus mandamientos para que el hombre viva según la voluntad de Dios. Otra pregunta sería, ¿qué pasaje del Nuevo Testamento contradice la equivocación de confundir al Espíritu Santo con el Espíritu de Dios mismo? Juan capítulo 14, versos 16 y 17 es un pasaje muy interesante, porque el mismo Señor Jesucristo en el versículo 15 dijo, rogaría al Padre, ¿para qué? Para que enviare al Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, haciendo distinción entre Dios, que es Espíritu, Juan 4:24, y Juan 14:16, vemos nosotros que le ruega a Dios para que envíe al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Hay distinción entre el Espíritu Santo y el Espíritu, como Dios mismo es. Así que una pregunta más sería, ¿qué verdad se describe en Juan 5:26? El Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo. Así que podemos ver nosotros que la verdad de Dios y de su Hijo amado Jesucristo en Juan 5:26 es que los dos tienen vida en sí mismo. Mis amados hermanos, de verdad, gracias por estar aquí y poder ser partícipes de esta teología sistemática que estamos llevando a cabo. Que Dios bendiga a los hermanos que se toman el tiempo para poder escuchar y a aquellos que también se dan el tiempo para poder enseñar. Si usted no tiene una teología sistemática como creyente y se lo habla a usted como oveja, va a ser arrastrado por cualquier viento de doctrina contraria a lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que tener mucho cuidado. Si el tema se trata de la teología sistemática, Dios, su persona, Dios es un ser personal y que no podría comunicarse a los hombres si no fuese una persona espiritual. La comunicación de Dios con el hombre es a través del Espíritu. No hay otra manera. Por eso es necesario que el hombre nazca de nuevo para que el Espíritu Santo se comunique al espíritu del hombre, el cual estaba muerto en sus delitos y pecados. Al momento de creer en Jesús como Señor y Salvador, ha pasado de muerte a vida. Entonces su espíritu, que estaba separado, muerto, este espíritu cobra vida y se une al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo se comunica al hombre a través de el espíritu humano. Por eso allá en Gálatas capítulo 5 es necesario también para poder responder la pregunta que hacía acá el Señor. Y precisamente nosotros podemos ver que en Gálatas capítulo 5, pues vemos el fruto del Espíritu en sus 9 características, y todos estos se dan a través del Espíritu Santo, al espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque el alma es la que está en la situación de ¿qué hago? O le hago caso a la vieja naturaleza, al hombre que está muerto en sus delitos y pecados, o me inclino al Espíritu que ha venido a la vida por medio del Espíritu Santo. Nosotros como creyentes debemos de abocarnos al Espíritu completamente para hacer ¿qué? La voluntad de Dios como alma que somos.
Somos seres tripartitos, recordemos, y esto me trae a la memoria 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Sed santificados por completo, espíritu, alma y cuerpo, para ser irreprochables en la venida del Señor. Por eso el apóstol Pablo, mis amados hermanos, me viene otro pasaje a la mente, Romanos 12:1, dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en nuestra carne nosotros nos inclinamos al pecado. Pero si nuestra carne está sujeta al alma y el alma al espíritu, entonces haremos lo que a Dios le agrada. Por eso es importante, Romanos 12:2, ser transformados nuestros pensamientos por medio de la palabra del Señor. Dios se comunica a nosotros a través del Espíritu para que nosotros en lo espiritual entendamos la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios, mi hermana Sandra. Hoy estaba una predicación preciosa en la mañana, pero el enemigo de las almas no se duerme. Gente inescrupulosa estuvieron boicoteando este directo y estaba siendo de mucha bendición. Pero bueno, hay que orar, hermanos. Cada vez que nosotros los predicadores nos venimos a esta plataforma, oren para que la palabra de Dios corra, para que la palabra de Dios sea predicada, anunciada de una manera precisa, como el apóstol Pablo le decía a Timoteo: te encarezco que traces correctamente la escritura, porque haciendo eso te salvarás tú y los que te oyen. Oren por nosotros, por favor. Así que por favor, mis amados, ocuparse del Espíritu es vida y paz. Amén, mi hermano Eduardo, allá en Romanos capítulo 8, versículo del 2 en adelante. El apóstol Pablo decía en el 1 también: ninguna condenación hay para los que están en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne. Porque la carne, mis amados, dedicarse a ella es muerte. Pero dedicarse al Espíritu es vida y paz. Amén, mi hermana Anita Padilla, Dios me la bendiga, gracias por haber estado acá. Saludos y bendiciones. No tenga pena, mi hermana, Dios le bendiga. Maneje con cuidado. Amén, gloria a Dios. Amén, mi hermano Eduardo. Seguimos aquí adelante, así es. Por favor, siempre sus oraciones, yo le suplico por nuestras vidas. Estamos siendo aún perseguidos por este TikTok que a muchos les causa afrenta el que expongamos la palabra, que expongamos Biblia. Como predicador voy a hablar de la palabra de Dios, no con pensamiento humano, sino con lo que dice la Escritura. Si Dios me dice que existe a través de sus líneas, ¿yo por qué voy a dudar cuando Dios no tiene necesidad de describirse como alguien que existe, sino Él es existente? Así es, mi hermano Eduardo. Así que me gozo por los que están aquí y de verdad es una bendición contar con ustedes. Al igual que nuestros hermanos aquí en la plataforma Meet. Es una bendición el poder congregarnos, aunque sabemos que debemos tener una iglesia donde poder congregarnos. Hebreos 10:25, recuerdo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos los unos a los otros, sabiendo que el día del Señor se acerca. Así es, mi hermano Mauricio, es una de las formas que Dios se comunica al hombre, es por medio de su creación, como dice Romanos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Así que los hombres no tienen excusa y no le pueden dar más auge a lo creado que al mismo creador. Ellos se envanecieron por sus propias mentes, adorando lo creado y no al creador. Romanos 1:21 es excelente para lo que nuestro hermano Mauricio decía en este comentario. Dios a través de la creación habla, por supuesto. También Dios habla de manera verbal, y esto es a través de las Escrituras. La manera perfecta en que Dios establece una relación con el hombre es a través de Jesucristo. Así que Romanos 5:1, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. La relación del hombre en paz es por medio del Señor Jesucristo para con Dios. No hay otra manera. Amén, mi hermano Eduardo. Edificados en la roca, Dios bendiga esta plataforma, así sea. Dios bendiga a cada uno de ustedes también por tomarse el tiempo y escuchar. Créanme, teología sistemática se paga fortunas. Es carísimo estudiar teología sistemática. En la universidad se debe de pagar por estos estudios. Ustedes aquí no están pagando.
Ustedes aquí están siendo beneficiados, bendecidos, porque tienen a un pastor que se preocupa por las ovejas del Señor y que lo hago gratuitamente. Por eso le digo, anote, apunte. En la universidad pues le dan a uno libros o le dan a uno donde poder escribir. En ese caso uno lleva un cuaderno, qué sé yo. Pero aquí yo le digo, traiga su cuaderno, apunte todo lo que se les está dando para que sea bendición para sus vidas. No se les está cobrando ni un centavo. ¿Saben por qué hago esto? Porque disfruto hacer a lo que el Señor me ha llamado. Y es a explicar su palabra, no en el pensamiento del hombre. Ustedes saben que soy bíblico 100% y que la misma Biblia se explica a sí misma. No tenemos nosotros necesidad de tratar de dar una interpretación humana, sabiendo que los santos hombres de Dios fueron inspirados para poder escribir la preciosa palabra. ¿Qué hacemos nosotros? Solo trasladarla. Pero estos estudios de teología sistemática son una bendición para los creyentes. Los creyentes necesitan tener una teología propia, una teología de Dios, estudio de Dios. Y usted aquí lo está recibiendo. Porque de gracia recibí, de gracia lo doy. Por supuesto, yo pagué allá en la universidad acerca de estos cursos, pero Dios ha sido bueno y me puso en mi corazón hablar acerca de esto. Recuerdan ustedes que ya hablamos acerca de la Escritura como primer punto en la teología sistemática. Hoy estamos viendo Dios, su